foco y las travesuras para que se metieran para adentro y nunca se metían. Todavía se siente esa pareja a platicar ahí. Y todavía llega la gente y se hace una bola de gente platicando. Y llega otra gente y se pega ahí también. Tenemos hambre de comunicarnos, ¿sí o no? Y Dios, que es tan sabio, mis hermanos, dijo en la palabra de Dios ahí en el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Y dentro de las familias se vive una soledad tremenda. Necesitamos comunicación, diálogo en familia, ¿sí o no? Hay necesidad, ¿verdad? Pero ¿por qué se ha cerrado ese capítulo de la historia también en nuestras familias? Por la misma situación, por la tecnología nos está robando el tiempo. Ahora, hay veces que llego yo a la casa, mi hija Bárbara está en la computadora, ¿verdad? Pegada en la computadora y ¡ay, papá! Y nomás levanta la cara, me hace la trompita y me pega el beso en el cachete, ¿verdad? Antes no teníamos computadora, ¿verdad? Y luego a veces el nieto está pegado en el Wii, ¿verdad? Es el juego de Nintendo, parecido a Nintendo, ¿verdad? Y está jugando en el Wii y luego me dice: ¡ay, rampa! Y salte y haciéndole. Y Ricky le mueve, porque es de actividad, ¿verdad? Y yo me le quedo viendo y está en su mundo metido en el condenado aparato, ¿verdad? Y luego llego allá con mi hija, la más grande, que es la que está en una recámara allá arriba, y cruzada de pies y con la televisión prendida, viendo algún programa. Y ¡ay, papá! No me levanta la mano. Ya voy, a veces le doy su beso en el cachete o en la frente, ¿verdad? Y fue toda la comunicación. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Ya acabó. ¿Estamos mal? ¿Verdad que sí estamos mal? Yo no sé si en sus casas sea lo mismo, pero yo creo que todos estamos viviendo. Tenemos necesidad de dialogar. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para eso. Es un ser social. Es un ser social. Y lo que vamos a ver en esta noche, en este tema de comunicación, la necesidad de la comunicación en la familia, vamos a descubrir maneras, obstáculos y maneras de comunicarnos, que nos van a ayudar mucho a poder abrirnos. La tecnología nos tiene que unir, ¿sí o no? En vez de dividirnos, pero necesitamos saber usarla. Ese es el problema. No es que la tecnología esté mal. ¿Cuántos dicen que la tecnología está mal? ¿Verdad que no está mal? ¿Verdad que no? ¿La tecnología es un estorbo para comunicarnos, Santiago? ¿Es un estorbo para comunicar la tecnología? No, para eso fue creada. El problema es que la estamos mal usando. ¿Qué es el problema? Y por el mal uso se está convirtiendo en un obstáculo en nuestra vida. Ese es el problema, ¿verdad? Se está convirtiendo en un escape, porque los jóvenes se meten en el aparato para no dialogar con la persona. Les importa más por el aparato, se sienten más cómodos platicar por el aparato. Yo me fijo en mis hijos, ¿tienen amigos? Y sabe una cosa, prefieren platicar por el teléfono que platicar cara a cara. Ahí vive una vecina de mi hija que vive a 2 puertas de la casa, y yo le digo a veces, se queda pegada en el teléfono hasta 2 horas platicando con ella. Y ya ves que la muchacha está en la calle, mi hija, mejor salte a platicar afuera y platica con ella y cara a cara, está más bien, ¿no? Pero no se siente igual, se siente más cómoda en el teléfono. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña algo básico sobre la comunicación. ¿Cómo? No debe de ser un obstáculo la tecnología para comunicarnos, para dialogar, ¿verdad? Y vamos a abrir la carta de Santiago en el primer capítulo. Abran su Biblia en el Nuevo Testamento. Yo encontraba una frase, y luego vamos a ir a Eclesiástico, o Sirácites, perdón. Sí. En el capítulo 19 de Sirácides después, pero quiero leer este versículo, y es solamente un versículo de la carta del apóstol Santiago que nos abre la puerta para el tema de esta noche. La necesidad de la comunicación en la familia. Santiago 1, primer capítulo. Versículo 19. Es solamente un versículo, pero tiene tanta profundidad este versículo porque nos da una pauta y nos habla de algo muy básico para comunicarnos. Dice: hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar,
pero lentos para hablar y enojarse. Palabra de Dios. Qué resumido es ese texto, ¿eh? Y qué pequeño. Pero dice dos cosas muy básicas. Decía una vez una persona, y escuchó a lo mejor esa frase: Dios sabiamente nos dio dos orejas, dos oídos y una. Y es lo que dice Santiago, ¿verdad? El apóstol, tocayo de Santiago. Si tenemos dos oídos y tenemos una boca, Dios nos está tratando de decir algo con eso, ¿no? Que debemos de ser, ¿qué? ¿Decir la palabra? Inmediatamente tenemos que abrir los oídos para escuchar, pero lentos para hablar. Fíjese que ahí es el principio de la comunicación. Una comunicación se hace interesante cuando uno lo escucha, ¿verdad que sí o no? ¿Por qué? Fíjese que antiguamente los aparatos antiguos, los primeros que se usaron, el telégrafo por ejemplo, a través del tiqui, 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 ese que hacían ahí los tic, 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 golpeteando ahí una palanquita de los telegrafistas, era una sola línea con un solo polo, un solo cable, de manera que no se podían cruzar dos mensajes. Tenía que ser uno solo, la línea se abría, y uno llegaba y decía: hey, necesito hablar. Es que no hay línea, tienes que esperar tu turno. La línea tiene que esperar turno porque solamente una voz era la que se enviaba, y era también un solo mensaje y había un solo receptor ahí. Así era el telégrafo, ¿verdad? ¿Sí o no? Los radios también de two-way, es la misma cosa. Se usaron después los radios de two-way antes que el celular, ¿verdad? Y esos radios de two-way tenía uno que puchar un botón primero y hablabas tú, comunicabas el mensaje y había un receptor del otro lado, ¿sí o no? Y luego el otro callaba y oía. No se podía meter porque no lo oías tú, ¿verdad? Pero y luego de allá para acá hablaba y la misma cosa, tienes que esperar tu turno hasta que te tocaba hablar, ¿verdad? Oiga, ese apartito como que nos haría falta en la casa, en la familia, ¿verdad? ¿No se le hace que por ahí algo sabiamente nos dice el Señor con eso? Como que la tecnología estaba mejor. Ahora no, el teléfono tiene tantas líneas ahora, ¿verdad? Y se abre por el espacio, que está usted hablando, ¿verdad? Y ahora ya está 3 personas a la vez, ¿verdad? Y todos pueden hablar al mismo tiempo, ¿sí o no? ¿Eso es comunicarse? ¿Es eso comunicarse? Cuando 3 personas hablan a la vez. No. Comunicarse es, decíamos, ¿qué? Un expositor, un mensaje y alguien que está escuchando, un receptor al otro lado, ¿cierto o no? Eso es comunicación, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros sabiamente debemos de aprender este texto de la palabra que Santiago tan sabiamente nos expone. Como doctrina nos dice: hermanos muy queridos, sean prontos, o sea, rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Yo no sé por qué le añadió esa palabra última, pero también tiene un sentido. ¿Qué es lo que sucede cuando uno erróneamente no se sabe comunicar, verdad? Y erróneamente uno no deja que termine de hablar a otra persona. ¿Qué se suscita en la otra persona? Una frustración. Y ya no quiere hablar. Se pierde el interés. Si alguien no te escucha, hermano, ¿qué chiste tiene que estés hablando? ¿Verdad que no tiene sentido? Y sabe una cosa, este país específicamente, yo pienso que las prisas que nos traen así siempre, mire, ese es el problema, porque a veces no ponemos atención a alguien que quiere decirnos algo. A mí me pasó este fin de semana, estaba una persona platicando conmigo, ¿verdad? Y yo estaba dando un retiro de servidores en un lugar, y la persona con su necesidad platicando conmigo, y nunca me había pasado a mí, yo nunca hago eso normalmente, ¿verdad? Pero alguien me había preguntado algo y estaba yo en un documento de la iglesia buscando el texto cuando se acerca y me dice: ¿le puedo preguntar algo? Sí. Cerré el libro, le puse un separador, ¿verdad? Y me puse a escucharla. Digo: a ver, dígame, ¿verdad? Nomás con una sola vez que desvié mi mirada, fíjese bien lo que le voy a decir. No le perdí el hilo a lo que me estaba diciendo, sino que desvié la mirada para mirar algo hacia otro extremo del salón. Bueno, hermanito, pues yo pienso que ya me entendió lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Sí. Y yo pienso que pues yo voy a hacer eso que me dijo, nos vemos luego. Inmediatamente cortó la comunicación. Mira qué tristeza sentí en el corazón. Qué tontería más grande, porque no le hice caso a Santiago, ¿verdad?
quería hacer dos cosas a la vez.